Bueno, en el marco del Festival de Poesía de La Habana, nos encontramos aquí escritores cienfuegueros formando parte de este festival para hablar un poco también en apoyo a Palestina, hablar un poco también sobre la literatura palestina, en este caso sobre la poesía. Nos encontramos acá Pablo Guerra y quien les habla, Alian Cárdenas González. Creo que es importante, Pablo, primero hablar un poco de la literatura palestina en sí, entender que forma parte de todo ese conglomerado que es la literatura árabe, que es bastante amplia porque existen muchos países árabes y que está muy vinculada en muchos casos también al tema del Islam y el mundo musulmán. En este caso podemos decir perfectamente que en el caso de la literatura palestina, no solo en sus novelas, en su poesía, en sus cuentos y también en la narración oral, porque hay que entender que todos estos países árabes tienen una fuerte carga una larga tradición de narración oral. En el caso de los palestinos hay que verlos desde un proceso de identidad nacional, no solo ver la poesía o la literatura palestina desde un territorio, porque cuando vamos a estudiar un poco la literatura palestina, vemos que no solo es los palestinos que están dentro de las regiones que en un momento fueron o formaron el país que fue Palestina, sino que están en diferentes lugares del mundo. Hay teóricos que hablan de una literatura palestina, incluso de una poesía palestina dentro de Israel, del territorio de Israel, dentro del territorio que todavía pertenece a Palestina, e incluso de aquellos que no se encuentran en ninguno de estos dos territorios, más bien como los de la diáspora. Y hay otros que incluso dan un cuarto elemento, que es la literatura digital palestina, y que son elementos fundamentales a la hora de estudiar toda la historia de esta literatura, que es bastante amplia, por cierto, y que tiene elementos que son muy claros dentro de ellos, muy marcados, como es el tema del desarraigo, el tema de la identidad, el tema de la resistencia. Es decir, tienen elementos muy claros y muy marcados, incluso principalmente de 1948 hacia acá. Claro. Hay quienes marcan una literatura palestina de antes de 1948 y otra después de 1948, donde existen diferentes poetas que han trabajado el tema del éxodo y de muchas otras cuestiones que tienen que ver con la realidad palestina en sí. Hay poetas que se pueden mencionar como Mahmoud Darwish, Samit Al-Qasim y muchos otros que forman parte de este desarrollo de la literatura, e incluso muchas mujeres también. No, la poesía palestina, sobre todo la poesía, cuando se habla de ella, se habla de manera bastante reciente, porque la poesía palestina también hay que asociarla al surgimiento de Palestina como nación como tal. Recordemos que es un pueblo que viene de una cultura de los filisteos, una cultura ancestral, pero en la lucha por conseguir su propia autonomía, su territorio, su forma identitaria como tal, fueron sometidos a un colonialismo avasallador por parte del régimen sionista de Israel, convencidos por una teoría que supuestamente les iba a devolver esa tierra prometida, esa tierra en la cual podrían construir su estado, y realmente ha sido una tierra que se ha llenado de sangre, de dolor, de mucha tristeza, pero es un pueblo que ha sabido resistir y ha mantenido viva, en el marco de todas las tradiciones culturales del mundo árabe, ha sabido mantener viva su identidad y la ha defendido a partir de elementos como los que constituyen su propia identidad desde el punto de vista de la naturaleza, la tradición, la riqueza, y también de lo que viene a conformar la otra parte de lo que se va a conocer como la lucha palestina, como la resistencia palestina, la oposición al colonialismo, incluso en voces como la de que mencionabas a Mahmoud Darwish, el poeta nacional de Palestina, una persona que supo poner su voz
al pueblo palestino desde todos los ámbitos y recibió, por supuesto, importantes premios y reconocimientos. Y voces como la de Fadwa Tuqan, una mujer, que tú mencionabas, también la presencia de las mujeres, una poetisa reconocida como una de las voces más representativas. Pero hay mujeres con una fuerza tremenda en la poesía, increíble. Sí, yo recuerdo textos importantes de estas poetisas que reflejan el dolor, no solamente ese dolor que uno podría decir, por ejemplo, maternal, sino un dolor que es más ancestral. Tal vez por su condición de mujer, tal vez puedan expresar mucho mejor, digo yo, ¿no? Ese dolor de ver morir a niños, que inocentes, esa muerte inútil. Incluso ese dolor de ser acusadas de que en su vientre van a traer a posibles terroristas, es una cosa bastante fuerte ese tema, y que lo trabajan en sus textos y demás. Yo recuerdo un texto de una poeta que lo traje precisamente aquí y que quería resaltarlo. Es la poeta Ima Kamal Abu Nada, que aparte de ser una poeta que desarrolló toda una vida profesional, se desarrolló en distintas ramas, pudo hacer su poesía en Palestina y vivió todo el tiempo en Palestina, no como otros poetas que también estuvieron en Palestina, pero estuvieron en el exilio. Y precisamente murió debido a un bombardeo que por parte de las fuerzas sionistas israelíes en su casa de Jan Yunis, en la franja de Gaza precisamente. Y hay un texto que a mí me impresionó mucho, que es el texto su último poema, que fue escrito un día antes precisamente de este genocidio. Y el texto dice: la noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches. Hay un poema que te impresiona la fuerza con la que se asume la resiliencia, y que sabes que estás en un lugar sitiado, un lugar que está ocupado, que está constantemente bombardeado, que puedes morir, pero tienes tu cultura, tienes la oración, tienes la luz de los mártires, o sea, de tus ancestros, los tiene vivos, y eso te sostiene hasta el día siguiente, que va a ser un día incierto también, como lo fue en el caso de ella, que murió. Y en este caso, por ejemplo, aquí tengo también un fragmento de otro poeta que falleció en diciembre de 2023, bastante reciente, Rifat Al-Hariri, un poeta y académico, que también en este texto tiene algo muy parecido. Si está escrito que debo morir, entonces tú deberás vivir para contar mi historia, para vender mis cosas y comprar una tela y cuerdas. Asegúrate de que sea bonita y blanca, con una cola larga, para que un niño en algún lugar de Gaza, mirando a los ojos del paraíso, esperando a su padre, desaparecido de repente, sin decir adiós a nadie, ni siquiera a su carne, ni a su alma, para que un niño en algún lugar de Gaza pueda ver esa cometa, mi propia cometa que tú hiciste. Así que está ese tema, es recurrente el tema de que todos los días no sabes lo que va a suceder. Lo más impresionante de la poesía es cómo la poesía palestina sabe sobreponerse a esas circunstancias y encontrar la belleza. Y cuando hablábamos ahorita nos referíamos a la parte del marco territorial y de la trascendencia que puede tener la poesía para definirla como palestino auténticamente. Yo recordaba a Mahmoud Darwish, que decía: mi poesía no se sitúa en un espacio limitado y personal, sino en un espacio amplio, en el plano histórico y geográfico. Porque precisamente es eso, es saber extraer de la savia de tus ancestros, es saber extraer de la belleza que puede haber incluso en la muerte, en la destrucción, el odio, pero en las personas que están vivas y están construyendo una nación sobre lo que se destruye, es saber construir una poesía como manera de salvar, porque la poesía salva. Incluso una poesía con esa manera de salvar y con esa savia que incluso llega a descendientes de palestinos que no conocen el territorio,
pero que mantienen viva esa identidad y de los que se habla que ya es una poesía palestina, no en idioma árabe, sino en otros idiomas. Claro. Como por ejemplo aquellos que son descendientes de palestinos viven en Estados Unidos o viven en Europa, y entonces es una poesía palestina, pero en otro idioma. Claro. Han hecho una obra de sus raíces, aunque propiamente no hayan vivido en los territorios ocupados o hayan vivido en Palestina. Yo por eso había escrito un texto que había titulado "En las ramas del olivo canta el pájaro del sol", porque me parece que es una de las imágenes que puede recoger mejor esa resistencia y esa belleza por partes iguales que están presentes en la poesía palestina a la hora de definirla. Mira, el poeta palestino Tamim al-Barghouti, al referirse a la resistencia, expresaba su vínculo con la belleza. Siempre que te enfrentes a la injusticia o a la dureza, recuerda que debes defenderte encontrando la belleza. Documéntala, pruébala y defiéndela, porque toda belleza es resistencia. Hay en el pájaro del sol de Palestina una prueba de esa resistencia y esa belleza. Es un ave pequeña, canora, se alimenta de néctar, da vida al polinizar, resiste bajo el sol y sus colores son una llama abrasadora en la época de cría. Declarado como ave nacional de Palestina en el 2015, después que las autoridades de ocupación israelíes intentaban cambiar su nombre en sus esfuerzos, por supuesto, por borrar la identidad palestina, recoge, a mi entender, en su simbología, la expresión de la poesía que además de literatura es fuerza y razón contra el opresor. El pájaro del sol canta y aunque se posa para libar de las flores del iris, vuela rápido como si esquivara los disparos y las bombas del enemigo. Los poetas palestinos han hallado en la literatura no solo la expresión de su tradición, de su lucha, también de la belleza que es la poesía salvadora de la noche terrible que se llena del ruido ensordecedor del bombardeo y del fuego destructor, que sobrevive y ayuda a sobrevivir al silencio de la muerte. Poetas que viven en un país ocupado, que han sido desterrados, asesinados, despojados de sus derechos, humillados, pero resisten con dignidad, como resiste la poesía, el paso abrasador del tiempo. Resisten como el árbol que se debate entre el suelo árido que apenas le da sostén a sus raíces y el viento que desarraiga. Resisten porque la poesía de la sobrevivencia es necesaria, como es necesaria la resiliencia. La poesía vuela, esquiva las balas, enseña a los hijos el amor y esparce su voz, que es un canto a la libertad. El olivo es la representación de esa resistencia. El olivo más antiguo del planeta se encuentra en Palestina, es milenario, el elemento esencial para la economía de la nación, que fue talado por los israelitas. También muestra la capacidad de resistencia de ese pueblo. El olivo es capaz de prosperar en los terrenos áridos. Si fuéramos, a mi entender, a simbolizar la literatura palestina de alguna manera, no podría ser de otra que no fuera de la resistencia y la belleza, que representan o se pueden representar en un pájaro del sol cantando en las ramas de un olivo. Un canto que trasciende ese espacio geográfico de su hábitat para adentrarse en las profundas regiones del alma, donde la humanidad también lucha y ansía entre sueños de razón y dolor, el límpido cielo del respeto y la libertad. Porque precisamente uno cuando lee la poesía palestina encuentra un canto a la dignidad humana, un canto que no es solamente para alabar a un pueblo en su lucha, no es un canto solamente para expresar el dolor de un pueblo que lucha por sus derechos, es también para hablar de toda la humanidad en su lucha por los derechos continuamente desde los tiempos ancestrales, derechos que han sido pisoteados por un sistema colonial, como sucede también con el pueblo palestino, derechos que muchas veces son obviados, son negados cuando se te acusa de terrorista por el color de tu piel, por tu creencia religiosa, por cualquier tipo o forma que o simplemente estás ocupando el espacio que otros quieren, necesitan o que necesitan, o simplemente se le ha antojado, porque también vamos a hablar, la naturaleza humana es así de compleja y terrible. Entonces reflejan, me parece que es también un poco esa ansia, ese espíritu que está en el alma de todos y sobre todo aquellos que luchamos día a día contra cualquier tipo de opresión. Y la poesía siempre ha sido bandera, siempre ha sido esa llama que ilumina
siempre la poesía ha sido... O escape también para muchos. Por supuesto, que nos va a salvar. Me parece que el elemento salvador. Y ahí está, yo creo que la esencia de lo que nos trasciende de la poesía palestina, que por eso nos atrae siempre, nos hace reflexionar sobre ella, nos hace disfrutarla cuando la escuchamos, cuando la leemos, cuando tenemos la posibilidad de ver o conocer a representantes de esa poesía. Entonces esa admiración yo creo que está dada precisamente por eso, un proceso de identificación, no solamente por el acto y la creación literaria, sino un elemento de identificación con una historia, con un pueblo, con una historia, porque es realmente una historia amplia. Estamos hablando de una región que realmente por la cual han pasado muchos grupos humanos, muchas civilizaciones. Muchas civilizaciones no. Vamos a decir más bien que han pasado incluso varios imperios, claro. Romanos, los otomanos y muchos otros, que ha sido una zona de muchas dominaciones, de muchos procesos de colonización. Los ingleses tuvieron una dominación muy fuerte también en esa zona. Entonces, estamos hablando de un pueblo que se asemeja al nuestro, el cubano, pueblo que ha estado luchando siempre contra una opresión colonial, esos mecanismos de dominación que todavía en el pleno siglo XXI siguen masacrando a pueblos enteros y tratando de borrar sobre todo su identidad, que es que es una de las cosas que la poesía palestina trata de hacer sobrevivir, de mantener. No podrán estar los edificios, no podrán tal vez estar los monumentos, pero sí va a estar presente en la literatura, ya sea de forma escrita, de forma oral o tal vez en la forma digital, que es una forma muy contemporánea, va a estar presente la identidad de un pueblo que lucha, que resiste y que además ama la belleza. Bueno, yo creo que esto es una simple gota de lo que podemos hablar sobre lo que es la literatura palestina, pero creo que es un merecido homenaje a no solo a la literatura, sino a todos aquellos escritores palestinos que ya no se encuentran con nosotros en la faz de la tierra, pero que han dejado su obra para que su pueblo pueda continuar existiendo. Creo que es lo más importante de todo y bueno, agradecer al festival la posibilidad de que podamos hablar un poco sobre la literatura palestina.